Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo. El día de ahora vamos a ver partes también de lo que son la ingeniería genética, además donde esta la podemos identificar también parte de la... Vamos a ver la aplicación de la ingeniería genética en la medicina, agricultura y ganadería. En este caso, pues vamos a identificar lo que es la definición de energía genética, el uso que actualmente podemos encontrar en energía genética, por ejemplo, lo que es la tecnología del ADN y cómo también recombinarla, ¿verdad? Además, también vamos a ver lo que es la energía genética, donde es clave para un diagnóstico clínico, ¿verdad? De algunas enfermedades que también es importante que nosotros conozcamos acerca de todo este, más que todo, el proceso que los científicos hacen de más que todo el encontrar algunas curas de las enfermedades. La energía genética también es un tipo de disciplina técnica que tiene cada vez más aplicaciones en las prácticas. Más que todo nos distorsionamos al más que todo ofrecimiento de lo que es la ciencia ficción, ya que esta ingeniería se aplica a menudo a fármacos y nuevas, más que todo terapias. Muchas veces nosotros hemos visto películas que hablan sobre la energía genética acerca de hacer este pues un doble o cosas así, ¿verdad? Pero en este caso pues son más que todo para el realizar más que todo medicina, todo este proceso que lleva también al proceso también de nuevas formas de medicamentos y también terapias que van en sí con algunas enfermedades genéticas. Además, más que todo, este complejo estudio pues se encuentra también en la eliminación de algunas enfermedades hereditarias, también la reducción del impacto ambiental, en la mejora de la calidad de vida de los enfermos, en también mejor distribución de alimentos y creación de barreras también artificiales a transmitir también las enfermedades. La energía genética también es la rama de conocimiento que sustenta sobre la manipulación genética de un organismo. Esta manipulación puede también consistir en la, más que todo, supresión de ciertos fragmentos del genoma, donde hace su modificación, duplicación e incluso también su sustitución por fragmentos de otros organismos. Todos los organismos sobre los que ya se hayan aplicado la ingeniería genética se le llaman organismos genéticamente modificados. En inglés sus siglas es OMG, pero esto no significa que sean transgénicos. Para lo que estos transgénicos, más que todos los genes, son los manipulados y han de también de servir para que genere estos en otros organismos. Los usos de estos, pues en la actualidad, más que todo, se mantiene, o por ejemplo, si nosotros nos imaginamos el modificar lo que es un insecto para que este no transmita el dengue, pues esto se hizo en el año 1911, donde pues el estudio más que todo de Phil Person of Angers, pues se dieron cuenta que modificaron lo que es un macho en la especie. Gracias a ellos la población de esta especie se redujo al 80%. Por ejemplo, también si un arroz tenga más nutrientes se podría modificar. En el año 2000, una publicación anunciada por más que todo entre el año 2000 y 2005 se conocería lo que es el arroz dorado, que esto era un cultivo transgénico que fue elaborado para fondos públicos, después también de su, más que todo, patentes que fue liberada. Las patentes son también las formas que le dan a los científicos de que solamente los que lo investigaron y los que se dieron cuenta o los que también dieron a conocer lo que es esta formación genética, solamente ellos puedan producir lo que es este arroz. Además, esto más que todo quiere decir que cualquier laboratorio, pues si en ese caso pues no se hubiera liberado antes
lo que fuese la patente, ningún laboratorio hubiera podido fabricar o producir lo que era este arroz. Se puede también reducir o producir los pesticidas en los, más que todo en la OMG, también, ya que la liberación, por ejemplo, de estos pesticidas a la gran variedad del maíz requiere que menos pesticidas que otros tipos de maíz. En concreto, también el metaanálisis demostró que los cultivos transgénicos requieren un 37% menos de pesticidas que los convencionales. Es decir, la OMG puede lo que es usarse y reducir lo que es el impacto ambiental en los cultivos, aunque también no sean de forma pasadera, ¿verdad? O sea, son estacionarias. La tecnología, pues en el ARN recombinado, ya que más que todo esto se hace por ciertas herramientas que usa la ingeniería genética para producir lo que es nuevos organismos modificados. La ingeniería genética, además que todo, es una rama de investigación donde el conocimiento dentro de ella, más que todo, que existen algunas tecnologías, como lo que es la tecnología del ADN y la recombinante, que son también usadas como herramientas, en este caso particulares, y se aíslan donde manipulan también fragmentos del ADN y de estos pues generan lo que son los organismos para la recombinación de estos con el otro organismo diferente. Quien escribe también las líneas y hace uso mensual de los medicamentos, por ejemplo, que utiliza la técnica, sin esta técnica y su difusión gracias al sistema público de salud también hay tareas cotidianas como el exponerse frecuentemente a la luz solar o hacer deporte en cualquier medida. Serían también pequeñas odiseas diarias para provocar las escenas e incluso también la invalidez. Por conseguir también este ejemplo de particularidades, se realizan lo que son algunas inyecciones que consisten en un anticuerpo, más que todo monocional, en los humanos, que estos obtienen también la tecnología del ADN y la recombinante. Además, pues a partir de esto se da una línea celular mamífera o ovaria de Amstead. Es decir, que usan partes de anticuerpos presentes por ejemplo, en el ratón para combinar los anticuerpos en los humanos. La ingeniería genética pues es clave para un diagnóstico clínico a medida que este más que todo profundiza en nuestros conocimientos, por ejemplo, de los genomas, ya que somos capaces también de detectar lo que son los genes y producir lo que son enfermedades. Por ejemplo, así ya es posible estudiar el ADN de embriones en humanos para criar defectos o más que todo o ver los defectos que estos tengan de forma congénita. Muchas veces cuando la madre que está embarazada va a hacerse el ultrasonido, ahí les ven algo extraño al bebé, luego les hacen ciertas estudios y pues ahí les dicen que pueda que tengan alguna enfermedad congénita sin necesidad de que el niño haya pues nacido, ¿verdad? Esta técnica pues es usada en la fecundación, como por ejemplo fecundación in vitro, de modo que los preembriones que se implantan en lo que es el útero están en gran medida y conocido también como libres de enfermedades. Pues esta genética como la que es la hemofilia o algunos también cánceres que ayudan a lo que es la desintegración de esto. La ingeniería genética también está desarrollada por fármacos que actúan corriendo o en efecto genético en personas adultas, ya que uno de los últimos estudios destacan como más que todo pacientes afectados por ejemplo, la talasemia, que son más que todo que se someten a lo que son terapias genéticas, reducían su necesidad de transfusiones de sangre a un 73%. Pues no cabe duda también que toda manipulación genética requiere también un debate ético y previo, basado también en la eficiencia científica que permite el diseñar en sí de leyes que valoren también y protejan la repercusión de la salud. También las aplicaciones que estos tienen, que son las mejoras a la edición de la genética, que no se ha abierto también a enormes posibilidades para mejorar lo que es la tecnología.
donde podemos más que todo usarla con seguridad, ¿verdad? Entonces, muchos científicos han visto que sirve y que funciona también para nuestros organismos. También vamos a ver lo que es, Aplicación a agricultura y ahí vamos ganadería. a ver un pequeño ejemplo acerca de lo que es y en dónde podemos encontrar la. Aplicaciones en la ganadería. Generalmente en animales, el ADN extraño, llamado transgen, se introduce en cigotos y los embriones que hayan integrado el ADN extraño en su genoma previamente a la primera división producirán un organismo transgénico, de modo que el transgen pasará a la siguiente generación a través de la línea geminal de gametos. La ingeniería genética es responsable de aislamiento, modificación y multiplicación de los genes, con el fin de explotar beneficios que brindan las diferentes características contenidas en los genes y en los seres vivos. Esto consiste en incorporar de uno o varios genes el genoma de un organismo que carece de él o está defectuoso, con el propósito de mejorar su genoma. Resalta entre los procedimientos de la ingeniería genética la recombinación del ADN, que es el recorte, y posteriormente la introducción de la hembra del material genético en el genoma de otros seres vivos. La ingeniería genética, al igual que las plantas, los animales transgénicos son organismos a los cuales se les incluye el material genético de otro ser vivo, con el propósito de mejorar cuando menos una característica fenotípica y sacar provecho de esta cualidad. Los beneficios que se pueden identificar en los OGM, es decir, organismos genéticamente modificados, en relación con la salud, la industria, las aplicaciones potenciales y reales que aportan a los animales transgénicos son múltiples. En primer lugar, mejorar la investigación, ya que facilita un entendimiento entre los mecanismos de funcionamiento y el control de los genes. En segundo lugar, benefician la producción animal, permitiéndole la obtención de un mayor crecimiento en menor consumo de energía, y asimismo permite modificar específicamente ciertas características de producción alimenticias, como lo que es un mayor crecimiento de esta, como la leche, haciéndolas también características de productos alimenticios y que son más adecuados. Luego se tiene lo que es la aplicación que alcanza en el campo de la salud, ya que facilita el desarrollo de un modelo de animales para el estudio de enfermedades humanas o animales. Finalmente, se abren nuevas aplicaciones para la industria, permitiéndole así la transformación de animales en productores de proteína de interés terapéutico o industriales. El rendimiento de los animales transgénicos también se pueden observar en el campo de la nutrición y el fortalecimiento de las especies, por ejemplo, en las vacas transgénicas, en las vacas frisonas, en el cuanto resistente animal como el pez y las aves. De igual manera se tiene la aplicación en la agricultura. Mediante la ingeniería genética ha podido modificar las características de gran cantidad de plantas para hacerlas más útiles al hombre. Son las llamadas plantas transgénicas. Un organismo transgénico es aquel que porta un gen extraño llamado transgen que lo aporta de alguna ventaja. Todas aquellas plantas que han sido modificadas genéticamente
son conocidas como estas transgénicas y los alimentos derivados de estas plantas son llamados transgénicos. Entre los beneficios que se obtienen de las combinaciones genéticas están: la primera, la resistencia a herbicidas, a insectos y a enfermedades microbianas. Hay semillas de algodón que son resistentes a herbicidas para la resistencia también de los insectos, que se utilizan en cepas de bacterias que producen una toxina dañina para las larvas de muchos insectos, de modo que las plantas puedan desarrollarse. Respecto a los virus, se han demostrado que las plantas transgénicas con el gen de la proteína de cada capside de un virus son resistentes a dicho virus. También el incremento del rendimiento fotosintético. Para ello se transfieren los genes de frutas fotosintéticas de plantas más eficientes. También se tiene la mejora en la calidad de los productos agrícolas, donde la soja transgénica que produce los aceites modificados que no contienen los caracteres indeseables de las plantas comunes aumentan la producción y la resistencia contra las condiciones ambientales adversas. Y por último, se tiene la síntesis de productos de interés comercial. Plantas transgénicas que producen anticuerpos en animales, como el interferón e incluso elementos de un poliéster destinado a la fabricación de plásticos biodegradables. Para lo que es la creación de una planta transgénica, se tiene que, más que todo, se escoge el organismo de origen del material genético. Luego se extrae el gen ADN, se incorpora en la cadena de ADN y por último se da la reproducción. Por último tenemos la aplicación en la medicina, donde la obtención de proteínas de mamíferos en la actualidad, gracias a la tecnología, el ADN recombinado se clona con los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Un ejemplo típico es la producción de insulina, que se obtiene a partir de una levadura. O también se puede obtener de lo que es una bacteria, siempre y cuando ésta no sea dañina para el cuerpo. Al igual que ésta, se clona lo que es un gen de la insulina humana y estas se crean en lo que es campos de aplicación de esta energía. Una serie también de hormonas como la insulina, donde crean factores de coagulación, otras que tienen intereses médicos y comerciales que son muy grandes. Antes, la obtención de estas proteínas se realizaba mediante una extracción directa a partir de tejidos o fluidos corporales. En la actualidad, gracias a la tecnología, el ADN recombinante, se pueden clonar lo que son los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Un ejemplo típico es la producción también de las levaduras o las bacterias. En el sistema tradicional, la obtención también de vacunas a partir de microorganismos patógenos inactivos pueden tener un riesgo potencial. Muchas vacunas, como la hepatitis B, se obtienen actualmente por la ingeniería genética. Como la mayoría de los factores antigénicos, que son proteínas, lo que se hace es clonar el gen de la proteína correspondiente, también luego conociendo lo que es la secuencia de lo que son los nucleotipos de un gen que son responsables de esto.
de una cierta anomalía. Se puede diagnosticar si este gen es anómalo y se representa a un determinado individuo. Una manera de generar vacunas comestibles tiene su fundamento en el uso del gen de una bacteria, apta para introducirse en las células vegetales, como la de la papa, que produce una proteína antigénica y activa respuestas inmunes a los seres vivos y se alimenta de ella. El proceso de la obtención de los insumos los transgénicos suele ser al inicio el ADN bacteriano, luego se pasa al ADN bacteriana más el gen de insulina y se transfiere a lo que es el ADN humano. Se crea lo que es al final la insulina humana producida por la bacteria. Todos los procesos de la ingeniería genética son hechos bajo condiciones controladas, de estándares muy precisos y regulados para garantizar la mejora de productos.